Métodos de análisis prospectivo. Universidad Católica de El Salvador. Marketing Estratégico Internacional. Docente, Ingeniero Jacques Canosa, Humberstone MBA. Responsable, Adriana Beatriz Molina Aguilar. En Santa Ana, el 30 de junio de 2021. Método del ábaco de Regnier. Este es el primero de los métodos que vamos a estudiar. Se trata de un diagnóstico estratégico utilizado como método de consulta a expertos en un sector o en un tema específico. Fue concebido por el Dr. François Regnier. Con él se interrogaba a los profesionales a la vez que se trataban sus respuestas. El análisis de las respuestas podía ser en tiempo real o mediante vía postal, partiendo de una escala de colores. El método se destina a reducir la incertidumbre que recae en un tema concreto. Para ello se enfrenta a un punto de vista de diferentes grupos de expertos que están siendo interrogados. Previamente a esto se deben elegir los expertos que vamos a citar para que formen parte del análisis. Además de esto, se analiza también la diversidad de opiniones, es decir, las diversas opiniones de los expertos en análisis. Y más tarde se realiza un registro del diagnóstico estratégico obtenido. Principios en los que se basa el ábaco Regnier. Realización de las fases diferenciadas. En este se tienen tres fases. La primera de ellas recoge la información o la opinión de los expertos sobre un tema específico. Para ello, se debe hacer una definición precisa de cuál es la problemática que se está sometiendo a estudio. Cada experto debe dar su opinión o su afirmación a través de una escala cromática, es decir, una escala de colores previamente definida. En la segunda fase se lleva a cabo el tratamiento de datos. Una vez las respuestas se han obtenido, se colorea en una matriz. La tercera fase es la fase en la cual se analizan los resultados o se discuten a través de la explicación del voto de cada uno de los expertos. Y pues es un procedimiento abierto. Si el experto decide cambiar de opinión, pues este explica o justifica su cambio y pues puede cambiar también el color. Segundo punto, en la aplicación práctica del método. Participan tanto los expertos como determinados actores. Además, se realiza mediante la priorización de los factores que están siendo analizados. La ejecución práctica se hace estimando el comportamiento que tiene cada grupo de factores que se van a estudiar y concretando la intensidad que tiene un problema en el presente. Tercer punto, el uso de una escala cromática o una escala de colores. Es el sistema utilizado para recibir o poder obtener las opiniones de los expertos. Se hace para que no existan o no se reciban respuestas tajantes y da lugar a matices. Las opciones del ábaco siguen una convención tradicional o internacional, utilizando los colores del semáforo. Como todos sabemos, pues el amarillo, el verde y el rojo. El verde, por su lado, afirma, el amarillo advierte y el rojo niega. Pero, a pesar de ello, pues se han agregado en este método ciertos matices intermedios. A ellos se le agrega el blanco y el negro, el cual el blanco significa voto en blanco y abstención significa el color negro. En la práctica se tienen en cuenta los siguientes colores o matices: el verde oscuro, el verde claro, el amarillo, el rosado, el rojo, blanco y negro, los cuales, a su vez, dejando de lado los que ya mencionamos, el blanco y el negro, significan muy favorable, favorable, neutro, desfavorable, muy desfavorable, respectivamente. El planteamiento de las alternativas de solución. El ábaco también se emplea como un método que trata de organizar las diversas alternativas de soluciones de los conflictos planteados. Es decir, un conflicto puede tener varias soluciones, varias alternativas, y las organiza. Esto se lleva a cabo mediante un proceso de diagnóstico estratégico de acción política.
De este modo se identifican los diferentes grados del conflicto. Esta identificación se realiza en sus distintas fases utilizándose los colores rojo, rosado, amarillo, verde claro y el verde oscuro. Este último indica que el problema planteado se ha resuelto en su totalidad o de forma ideal. Ahora bien, ¿cómo se utiliza el método Regnier? Este se utiliza según su objetivo, se debe tener claro. Se utiliza como un sistema original para consultar a profesionales en una materia específica. Por eso se deben seleccionar previamente a ellos. Su uso va destinado a que una vez surge el problema en concreto, dentro de un campo de estudio específico, sea posible el reducir su incertidumbre, es decir, reduzca las incertidumbres al respecto y se logre tener una idea más clara de cómo debe ser el actuar en un tema específico. ¿Cómo se lleva a cabo su utilización en la práctica? Este se utiliza para registrar percepciones, es decir, las opiniones de los expertos son percepciones, las cuales más tarde son tomadas en consideración y son comparadas entre sí mediante los mismos participantes del grupo de análisis, es decir, los expertos. La utilidad del diagnóstico estratégico en la intensidad de los problemas. El diagnóstico estratégico del ábaco tiene una gran utilidad gracias a la velocidad de su análisis y a que es didáctico en el tratamiento de los problemas. Aquí vemos un ejemplo de los colores que están presentes en este método. La actitud muy favorable, color verde. La actitud favorable, el color verde claro. La actitud neutra, un color amarillo. La actitud desfavorable, un color rosado. La actitud desfavorable, color rojo. El color blanco representando un voto en blanco. Y el color negro, una abstención. Acá abajo vemos un ejemplo de un desarrollo de un análisis o un método pues de Regnier, donde tenemos los resultados obtenidos en la tablita o en la matriz, donde se recolectan los resultados o las opiniones de los expertos que posteriormente serán puestos en análisis. Ahora bien, vamos a estudiar el segundo método. Este se trata del método de análisis morfológico. Este está orientado a explorar de manera sistemática los futuros posibles, partiendo del estudio de todas las combinaciones resultantes de la desagregación de un sistema, es decir, de la reducción en partecitas pequeñas de un sistema. Actualmente, este método se utiliza sobre todo en la construcción de escenarios. Acá abajo vemos un ejemplo de una matriz donde del tipo de desarrollo de este método. La construcción del espacio morfológico. Esta es una técnica que consta de dos grandes fases. La primera de ellas es la desagregación del sistema o la función estudiada en subsistemas, es decir, el sistema se pasa a subsistemas. Estos deben ser lo más independientes posibles entre sí, es decir, un subsistema debe ser muy diferente al otro, sin embargo, deben reflejar en conjunto el sistema estudiado por completo. Cada uno de ellos se desdobla en varias hipótesis de evolución para el horizonte del trabajo determinado. Este método es en el cual también se construyen escenarios. Un escenario se caracteriza por la selección de una hipótesis particular en cada uno de los subsistemas que componen el sistema global. Habrá tantos escenarios posibles como combinaciones de hipótesis. El conjunto de estas combinaciones representa en su totalidad el campo de las posibilidades, o también llamado espacio morfológico. Este comprende, por ejemplo, 7 subsistemas con 3 hipótesis cada uno. Este entonces permitirá identificar a priori 2187 combinaciones posibles, es decir, el producto de la cantidad de las hipótesis.
37 o 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 posibilidades. Cada hipótesis de un subsistema dado puede asociarse a una probabilidad de ocurrencia. Para cumplir con las exigencias de calidad de los escenarios, el segundo método de análisis morfológico se encarga de reducir el espacio inicial en un subespacio útil, introduciendo restricciones de exclusión, es decir, dejar fuera ciertas hipótesis o ciertas combinaciones, y pues también permite generar criterios de selección, es decir, específicamente como que económicos, criterios económicos, técnicos, etc., desde el cual se podrán examinar las combinaciones pertinentes. Los escenarios superpuestos. Ahora bien, este método actualmente se desarrolla mucho mediante la generación de escenarios superpuestos. En el caso de los sistemas muy complejos o que necesitan un análisis muy fino, como un territorio, por ejemplo, puede ser útil el añadir al proceso de análisis morfológico una etapa adicional y que sea posible la superposición de escenarios. En este caso se producen dos tipos de escenarios. En primer lugar, los parciales, luego los globales. Los parciales se definen con en primer momento el subsistema, son el nivel n y se desagrega en variables de nivel n1. Y cada uno de ellos tendrá su propio escenario parcial. La superposición de escenarios constituye una forma de reducción del espacio morfológico. De lo contrario, sería demasiado voluminoso para poder manipularlo o analizarlo fácilmente. De esta manera, un sistema que tiene 4 subsistemas de 3 variables cada uno y de 3 hipótesis por variable representaría, sin la superposición de escenarios, un espacio morfológico de 312 posibilidades o más de 500.000 escenarios. Mientras tanto, utilizando la superposición de escenarios y suponiendo que cada uno del subsistema se determine en 3 escenarios, el espacio morfológico final se reducirá a 81 posibilidades. La utilidad y los límites. Sus utilidades son múltiples. La construcción, pues, de escenarios exploratorios y todos los sectores de innovación y búsqueda de nuevas ideas. Como los subsistemas se pueden caracterizar por cierta cantidad de estados posibles, un escenario no será un camino más que un camino a una combinación que asocia una hipótesis de cada subsistema. El análisis morfológico permite realizar una exploración sistemática del campo de los posibles. Para no dejarse ahogar por la combinatoria, es necesario aprender a navegar en el espacio morfológico mediante la generación de criterios de elección o de exclusión, como veíamos. En el primer caso, pues se deriva de la elección de subsistemas o omitir subsistemas también. Y el segundo, pues, proviene naturalmente de la combinatoria que rápidamente haga el usuario de las posibles soluciones, la selección de criterios, exigencias, exclusión, preferencia, etc. Y la otra, pues, es utilizar la superposición de escenarios para la facilitación de realización del análisis morfológico. Para esto existe el programa Morphol de libre acceso. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz morfológica, básicamente, y aquí tenemos un ejemplo más claro, donde, por ejemplo, se están viendo los temas específicos de demografía, contexto geopolítico, integración europea, entre otros, y cada uno de los expertos ha dado su opinión al respecto. Si vemos en demografía, la opinión del primer experto era población envejecida, control de flujos migratorios, conflictos éticos, y es así como luego de obtener cada una de las opiniones se analizan entre sí y se llega a una conclusión. Aquí pues podemos ver la geografía o de dónde se ha tomado la información y pues se pueden remitir a ellos para poder obtener mayor información al respecto de estos temas o de estos métodos de prospección que sin duda serán de mucha utilidad dentro del campo de las ciencias empresariales y de la innovación.